¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, vamos a tratar el tema del homicidio, ¿sí? Es uno de los delitos más graves que está previsto en el Código Penal y tengo el honor de contar con la colaboración del doctor Brandi, también adjunto en varias de las cátedras de esta universidad y presidente del Tribunal Penal de Menores, especialista puntualmente en este tema. Hola, ¿cómo están, alumnas, alumnos? Vamos a exponer sobre el delito de homicidio que está en el Código Penal argentino, libro segundo, el título primero, que habla de los delitos contra las personas e inicialmente delitos contra la vida. Ustedes saben que la vida, en la escala de valores, es el primer bien jurídico que ha protegido el legislador. La protección de la vida es desde la concepción en el seno materno hasta el nacimiento, en lo que hace al delito de aborto, y a partir del nacimiento, que ya vamos a explicar detalladamente en qué momento preciso, comienza la protección de la vida con la sanción del artículo 79 del Código Penal, que reprime el delito de homicidio simple. Se protege entonces la vida, entendida como la salud mental y corporal, y la integridad física de la persona. El derecho a la vida, hemos dicho, es un derecho humano fundamental, no está previsto originariamente en la Constitución Argentina de 1853. Sin embargo, esto no significa que el constituyente no haya reconocido el valor de la vida, sino que se ha entendido que, siendo la vida un derecho natural esencial y fundamental, es necesario, no es necesaria en realidad, vamos a decir, su protección en forma normativa, es decir, expresamente establecido en la Constitución, porque sin vida no habría posibilidad del ejercicio de ningún otro derecho. Es como un presupuesto. Para poder ejercer cualquiera de los derechos de la Constitución hay que contar con el derecho a la vida, con la protección de la vida humana. Sin esto no habría ninguna posibilidad de ejercer cualquier otro derecho. Un derecho natural, que hoy decimos es un derecho humano fundamental. De todas maneras, el artículo 33 de la Constitución Nacional también establecía que las declaraciones de derechos y garantías que están mencionados en la Constitución no son negativas de otros derechos y garantías. O sea que este derecho a la vida de todas maneras está como un derecho implícito. De todas formas, con la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, que todos sabemos que cuando se hizo la reforma constitucional de 1994, en el artículo 75, inciso 22, ingresaron los tratados internacionales, los pactos internacionales. Bueno, esta Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica prevé expresamente que el derecho a la vida está protegido a partir del momento de la concepción, o sea que hoy esto ya forma parte de los mandatos constitucionales. Y hecho esta pequeña introducción, vamos a comenzar a analizar el artículo 79 del Código Penal. Es el primer artículo de la parte especial del Código Penal argentino. Es un artículo que, pese a todos los intentos de reforma que no han llegado a consagrarse, tiene la misma redacción del Código originario de 1921. Y dice este artículo que se aplicará prisión de 8 a 25 años al que matare a otro, siempre que este delito no se estableciere otra pena. Que en este código no se estableciere otra pena. Esto ya vamos a ver también qué significa, porque a esto que llamamos el homicidio simple es porque al lado del homicidio simple están los llamados homicidios agravados, que también vamos a ver, y los homicidios atenuados. Entonces, si el homicidio no es ni agravado, que repito, ya veremos, ni atenuado, es lo que se denomina un homicidio simple.
es la muerte de un ser humano por otro ser humano en forma injusta o arbitraria. Y les decía que contiene una definición negativa, esto siempre que en este código no se estableciere otra pena, como lo dije recién, lo reitero, porque al lado del homicidio simple estarán los agravados, voy a adelantar, por ejemplo, matar al hijo, matar al padre, matar al cónyuge, o atenuado, como son los homicidios culposos, o sea, para nosotros lo más común, los homicidios en accidente de tránsito. Esos son homicidios atenuados. Cuando no es agravado ni es atenuado, lo denominamos homicidio simple, matar a otro injustamente. El sujeto activo y pasivo es una persona humana. No están comprendidos acá la muerte, por ejemplo, de un animal, de un perro, no. El derecho penal está dirigido a las personas humanas y es la muerte, entonces, el que matare a otro, un ser humano, a otro ser humano. Este sujeto pasivo, o sea, la víctima, es persona de existencia visible, no se matan las sociedades comerciales, las personas que se llaman jurídicas. Persona de existencia visible o real. No importa, no hay, sin distinción de accidentes, cualidades o signos de monstruosidad, cualquiera sea la condición social, racial, religiosa, política de la víctima. No interesa tampoco la viabilidad de la vida de la víctima, no porque vía un examen médico o un pronóstico médico se diga que ese ser, por ejemplo, que ha nacido o en una determinada etapa de la vida ya no puede proseguir porque está agonizando, no se puede alterar el curso de las cosas y adelantar la muerte. O sea, no interesa que sea un moribundo, una persona agonizante. Lo mismo sería un sujeto pasivo y se trataría de un homicidio simple. Hemos dicho que la protección entonces va desde la concepción en el seno materno, que esto interesaría al delito de aborto hasta el momento del nacimiento, y después el fallecimiento. Entonces tenemos que buscar los dos puntos. ¿Cuándo se comienza a ser sujeto pasivo del delito de homicidio y hasta cuándo? O sea, vamos a decir, bueno, vamos a preguntarnos cuándo una persona es sujeto pasivo de este delito, desde qué momento y hasta qué momento. Anticipábamos, para diferenciar con el aborto, que el sujeto pasivo es el ser que está naciendo, es decir, si la acción omisiva se produce durante el nacimiento, durante los dolores de parto o comienzo del parto sin dolor, o directamente el comienzo natural o el artificial de la expulsión. O sea, para que a ustedes les quede el concepto, es cuando la acción homicida se produce durante el nacimiento. Si yo estoy en la sala de parto, ya con los dolores y todos los trabajos de parto, y ahí una persona provoca la muerte de este ser que está naciendo durante el nacimiento, va a ser homicidio, no va a ser aborto. Ahora, ya sabemos cuándo comienza cuándo se comienza a ser sujeto pasivo. Ahora veamos hasta cuándo se es sujeto pasivo del delito de homicidio. Para eso tenemos que remontarnos y pensar en la ley de trasplante de órganos. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, ¿hasta cuándo una persona vive? Y bueno, antes de toda la evolución de la técnica, de la medicina, de la ingeniería aplicada a la medicina, los autores decían, y el último respiro, o cuando se le constataba una muerte, porque cesan las funciones respiratorias, cardiovasculares, el corazón, y el médico lo podía constatar. Pero hoy hay mucha tecnología, y esto vino con la ley de trasplante de órganos. ¿Por qué? Porque la ley de trasplante de órganos estableció lo que es la muerte cerebral. En realidad los órganos, para que puedan ser
trasplantado para que se pueda hacer la ablación y beneficiar a otra persona que lo necesita, los órganos tienen que estar vivos, pero la persona ya con ciertos signos que se pueden constatar médicamente, se establece perfectamente que la persona está muerta. O sea que además de la muerte natural que puede producir, porque lógicamente una persona mayor o un paro cardiorrespiratorio se constate y la persona está muerta. Y tampoco va a ser posible la ablación de órganos en ese caso, o un accidente que produce un accidente muy fuerte. La persona ya está con un shock y con una muerte perfectamente constatable. Pero diferente es, como nosotros sabemos, personas que en realidad quedan en un estado, en una situación donde lo que se dice frente a determinados signos es que hay una muerte cerebral. Entonces, ese fallecimiento de una persona se confirma tras el cese irreversible de las funciones circulatorias o encefálicas. Y esto debe ser reconocido mediante un examen clínico adecuado tras un periodo apropiado de observación. O sea que los médicos, los profesionales, van a ver esos signos, van a observar la evolución y en un momento van a decir, esta persona ha fallecido, van a certificar el fallecimiento. Eso está, ustedes si lo quieren ver, en el artículo 36 de la ley 27447 del año 2018, que reforma la ley de trasplante de órganos. Y entonces, esto queda, en definitiva, a criterio de los profesionales médicos. El momento, determinar cuál ha sido el momento del fallecimiento. Y a partir de ahí ya no es sujeto pasivo del delito de homicidio, aunque va a ser esa persona, como ha donado sus órganos, en el caso que así sea, bueno, se van a proceder a la ablación y demás de los órganos, pero la persona jurídicamente ya está considerada muerta. ¿Cuál es el elemento? Pasamos a otro tema subjetivo de este delito. Este es un delito doloso, o sea que yo mato, tengo el propósito, la voluntad de causar la muerte de la otra persona. Admite tanto el dolo llamado directo, que es tener el propósito, el indirecto, que es cuando el autor se propone matar a una persona, pero también sabe que se van a producir otras muertes, como es cuando yo pongo una bomba en un avión para matar al sujeto A, sé que todas las demás personas que van se van a morir, y bueno, lógicamente eso se llama dolo indirecto respecto de los otros sujetos que también mueren, que yo quizá ni los conozco. Entonces, dolo directo, este sería dolo indirecto, y después el conocido y llamado dolo eventual, donde si bien yo lo que tengo es una representación del resultado de lo que puede pasar, no me interesa que pase o no pase, o sea, tengo un desprecio por el resultado y soy indiferente. Esto es más difícil poder decir que existe dolo eventual, muchas veces se confunde, sobre todo en temas de accidente de tránsito, o se discute con la culpa, porque en ambos yo me represento lo que puede pasar, pero en un caso en el que me estoy refiriendo, en el dolo eventual, y que haría que es un homicidio simple, la verdad que a mí no me importa, el resultado es como las picadas de auto. Si yo participo en una picada de auto, me pongo en el centro de la ciudad de Mendoza con un vehículo a 200 kilómetros por hora y me represento que se me puede cruzar alguien, es obvio que me lo represento, pero no me interesa, si no me importa, asumo el resultado lo mismo, seguramente lo más probable es que lo mate porque yo no voy a poder controlar el vehículo. O sea, hay representación y hay indiferencia, no me importa el resultado. En cambio, la culpa, lo que hace al homicidio culposo, yo también me lo represento. Si voy llegando a una esquina, a una velocidad, no voy a una gran velocidad, pero no es la velocidad que corresponde a esa esquina,
me represento, que se me puede cruzar alguien, pero pienso que voy a poder sortearlo y quizás lo haga. Que si se aparece alguien voy a de todas maneras poder frenar, voy a poder esquivarlo, o sea, no es que yo me esté representando que lo voy a matar y no me importa, sino que estoy pensando que lo voy a poder evitar. Eso es culpa. En cambio, lo otro es dolo eventual, como ese ejemplo de la picada, y eso me lleva al homicidio simple. Es un delito de resultado. ¿Por qué? Porque se va a producir una modificación del mundo exterior. Cuando yo le disparo a una persona, se produce una modificación porque ese sujeto cae muerto. O sea, el resultado es muerte, comprobable. Es instantáneo porque se consuma en el mismo momento que yo realizo el acto y admite tentativa, bueno, sencillamente porque yo puedo comenzar la ejecución pero no llegar a consumar, no llegar a matarlo, porque tengo mala puntería, por ejemplo, porque la persona esquivó el disparo, pero eso es tentativa de homicidio. Es un delito de comisión o de comisión por omisión. Parece un juego de palabras, pero ya lo van a entender. De comisión es el caso más común. Es que yo hago algo, hacer positivo, el disparo de arma de fuego, una puñalada, es de comisión. Pero también hay de comisión por omisión. ¿Qué significa esto de comisión? Y doy el acento en por omisión. Porque yo omito hacer algo que para mí es un deber, que yo debería hacerlo y no lo hago. Yo estoy respecto de la víctima en lo que se denomina una posición de garante. O sea, yo tengo una obligación jurídica de actuar. Me lo manda, por ejemplo, la ley, primera fuente. Deber alimentario de la madre, los padres hacia sus hijos. Si la madre deja de amamantar y esto provoca la muerte, que no les da ningún otro alimento, viola el deber jurídico alimentario del Código Civil y Comercial de la Nación y por lo tanto, por la violación y no hacer lo que debía hacer, va a ser imputada del delito de homicidio. Pueden hacer no solo de la ley, sino de un contrato. Por ejemplo, el guía de montaña. Yo lo contrato para que me ayude, para que me lleve, me conduzca, por ejemplo, escalar el Aconcagua y después me abandona. Ese incumplimiento y se produce mi muerte por el abandono, también es un delito de homicidio de comisión por omisión. Por una conducta precedente, porque yo he puesto a la víctima en esa situación. Por ejemplo, un médico que está operando a un paciente y se va, y la persona muere. Él lo ha colocado, él ha iniciado esa operación. O yo dejo una persona encerrada en una heladera, en una cámara frigorífica, conducta precedente, y pienso que la voy a rescatar y después no la rescato, se produce la muerte. Esa es otra posibilidad de comisión por omisión del delito de homicidio. Y después el deber moral, el último, el más discutido, porque este no nace de la ley, ni del contrato, ni por haber colocado al sujeto en la situación precedente. Este deber moral los autores no están muy conformes todos. El deber moral implica que hay un deber esencial fundamental de todo ser humano de garante de la vida de otro frente a determinadas circunstancias. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo estoy leyendo un libro sentado en una plaza donde se está haciendo una refacción y se ha hecho un hoyo profundo, hay una pendiente, y veo una persona ciega, o sea, que no ve, no vidente, que viene caminando, y yo digo, bueno, pero este no es mi problema, yo no tengo nada que ver, no soy familiar, no soy pariente, no soy funcionario, no soy el placero, estoy leyendo, y bueno, yo no me tengo que ocupar de esta será responsabilidad de los familiares, será responsabilidad
si estaba internado en algún lugar de los... Pero no es un problema mío. Bueno, hasta cierto punto, porque ahí volvemos, hay un deber moral, un deber fundamental de humanidad que puede interpretarse y decirse, no, usted debió actuar. No puede dejar que la persona caiga en el abismo. Estoy estacionado en un vehículo y veo que el auto de adelante está haciendo marcha atrás y un niñito está cruzando por atrás o va a cruzar por atrás. Decía, a mí no es mi problema, será el problema de los padres, de la guardería, de la escuela, pero ustedes se dan cuenta rápidamente que hay algo que falla ahí, porque hay un deber de humanidad de actuar. Bueno, hay muchos autores que piensan que acá también hay un homicidio simple por comisión por omisión. En nuestra legislación penal no hay ninguna norma, ninguna figura que exima de pena o disminuya la pena en los casos de los llamados homicidios consentidos. En el sentido de que el consentimiento que dé el sujeto pasivo para su propia muerte es irrelevante. Es decir, sigue siendo homicidio simple del artículo 79. Por más que la persona me ruegue, me pida que lo mate, hasta me dé el arma y hasta me dé plata, seguirá siendo un homicidio simple. No hay ninguna norma para este llamado homicidio consentido, ni tampoco el llamado homicidio piadoso, que supone una enfermedad grave o incurable de la víctima, una petición seria de la víctima para que yo lo mate, y incluso yo puedo tener un móvil piadoso. Puedo conocer la persona, puedo no hacerlo por dinero, sino porque realmente lo veo en esa situación crítica, en esa enfermedad grave e incurable. No está previsto. Ha habido proyectos de reforma. Cada vez que viene un proyecto de reforma, desde el proyecto llamado PECO, el proyecto Colgome, el proyecto Soler, el proyecto Zaffaroni, todos los proyectos que ha habido traen la figura del homicidio piadoso como un homicidio atenuado. Es decir, cuando la víctima me pide, me da su consentimiento para que yo le quite la vida frente a una enfermedad grave e incurable, que es parecido a la eutanasia. También podemos hablar acá algo sobre esto. Lo que pasa es que la eutanasia normalmente es con la intervención de un equipo médico, pero la víctima también pide que se produzca o que se adelante la muerte por esta enfermedad grave e incurable. Ni el homicidio consentido, ni el homicidio piadoso, ni el homicidio eutanásico están comprendidos hoy en nuestro código. Nunca lo han estado. Y hoy, como esos proyectos que yo les he mencionado no se llegaron a consagrar, no modificaron nuestro código, nosotros seguimos con el Código Penal en este aspecto de 1921 y sigue siendo, aunque la víctima me preste el consentimiento, aunque yo lo haga por un acto piadoso, por su situación de enfermedad, seguirá siendo homicidio simple y solamente esto se puede cambiar con una reforma. Bien, terminado el homicidio simple, vamos a ir a los homicidios agravados del artículo 80 del Código Penal. Este artículo sí ha sufrido una modificación importante y significativa, porque originariamente imponía la sanción máxima que tiene nuestro Código Penal, que es la prisión perpetua, y lo sigue previendo, pero en el artículo, en el inciso primero, este artículo decía que se impondrá prisión perpetua en el caso del que matare a un ascendiente, descendiente o cónyuge, sabiendo que lo son. Esta fórmula ha cambiado en forma muy significativa a partir de la llamada ley del feminicidio.
¿Por qué? Porque a esta redacción de matar a un ascendiente o descendiente por la línea recta, directa, ¿cierto? Hacia arriba o hacia abajo, matar al padre, al abuelo, o matar al hijo, o matar al nieto, o matar al cónyuge, que implicaba vínculo de sangre y vínculo legal, ahora esta redacción dice de la siguiente forma: al que matare al ascendiente, descendiente o cónyuge, hasta ahí es igual, pero le ha agregado la ley de feminicidio al excónyuge o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia. Fíjense la amplitud, ya no es solamente el cónyuge, no solamente el cónyuge, sino a la persona con la que mantiene o ha mantenido, por ejemplo, el excónyuge, o la relación de concubinato, y también aunque no haya convivido. O sea, hay que definir qué es la relación de pareja. Acá se discute, porque en el caso del cónyuge, el excónyuge, concubino o exconcubino, no hay duda de que está comprendido en el inciso, pero sí que pasa con las relaciones de pareja, o sea, por ejemplo, de noviazgo, relativamente prolongado. No importa que haya habido o no convivencia, cuánto es el tiempo que tiene que haber tenido, eso no está explicitado en la ley, qué proyecto debe haber existido. O sea, cada caso concreto habrá que analizarlo. Es una norma un poquito amplia en materia penal. Esto puede ser un poco peligroso, fórmulas legales tan amplias que permiten tanta interpretación por parte del juez. Y en lo que hace al feminicidio, podemos observar que no es, si bien ha ampliado el ramillete, para decirlo así de alguna manera, tenemos que ver que esto no solamente se refiere a la muerte de un hombre a una mujer, porque cuando nos referimos a cónyuge, excónyuge, persona con la que ha mantenido, mantiene una relación de convivencia o de pareja, eso es tanto el hombre como la mujer. O sea que esta ampliación, si bien la introduce la ley de femicidio, va más allá, es por este vínculo que puede ser la víctima tanto un hombre como una mujer. El ensañamiento, el inciso segundo, también prevé como homicidio agravado la muerte con ensañamiento, del artículo 80, inciso segundo. ¿Qué implica esto? Que el autor no solo tiene la finalidad de matar, sino también de hacer sufrir a la víctima. O sea, subjetivamente, el autor quiere hacer sufrir a la víctima y objetivamente debe hacerla sufrir a la víctima. Es decir, que no solamente basta con que tenga la voluntad o la intención de hacerla sufrir, sino que objetivamente ese sufrimiento se produzca. Este inciso también agrava el delito de homicidio al que matare a otro con alevosía. Matar con alevosía es matar sobre seguro, es matar aprovechando circunstancias que las ha o no generado el autor, pero actúa sobre seguro porque las defensas de la víctima están fuertemente disminuidas. Por ejemplo, matar por la espalda, acechar a la persona esperándola en la oscuridad, hacer o generar confianza en la víctima, me le hago amigo, vamos a tomar una copa, se empieza a confiar y entonces en esas circunstancias la persona baja sus defensas y yo lo aprovecho para matar, para provocarle la muerte. Matar a la persona que está dormida, les decía también, matar por la espalda, ya se los mencioné. Ustedes se dan cuenta que en estos casos el autor está aprovechando el estado de indefensión de la víctima. La víctima no se puede defender o ha bajado
sus precauciones y está más confiada y por lo tanto a mí se me facilita poderlo matar. También la muerte con veneno u otro procedimiento insidioso. Cuando la persona mata a otro mediante veneno u otro procedimiento, lo hace en forma artera, oculta. Es decir, el suministro de este veneno o este otro procedimiento que se utiliza, porque no todas las sustancias son venenosas, pero sí puede ser veneno en sentido amplio para una persona determinada. A ver, veamos cómo es esto. Hay determinadas drogas o sustancias que son veneno para todo. Si yo tomo cianuro, por ejemplo, si tomo ese producto cianuro, y bueno, el cianuro es un veneno para todos nosotros, es un veneno estricto, un veneno en sentido estricto. Mata por transformación química, bioquímica. Pero hay otras sustancias que quizá para mí o para otros no es veneno. Por ejemplo, hay personas que son alérgicas a la penicilina. Entonces, si yo en vez de poner la inyección que le tengo que poner, deliberadamente le pongo una de penicilina, lo voy a matar. El diabético será el azúcar. Pero en sí la penicilina es un remedio. Y el azúcar es un producto que no es un veneno. Pero para esta persona lo es, para una persona determinada. Por eso la ley dice veneno u otro procedimiento insidioso, pero en forma oculta. Si yo pongo veneno en una inyección y empiezo a correr a la persona para poner la inyección y se da cuenta y corre, ya eso no va a ser agravado. Porque lo que está agravando es el modo, el medio que yo utilizo, pero también el modo como actúo. Y en este caso estoy actuando o debo actuar en forma artera u oculta. El homicidio por mandato, que es por precio o promesa remuneratoria. El sicario, el asesino, la persona que es contratada. Acá hay dos personas. Hay un mandante y hay un mandatario. Hay un pacto entre dos. Yo le pago, le prometo el pago a esta persona para que va a ser el autor mediato realmente. O sea, el mandante va a ser el autor mediato y el mandatario va a ser el autor inmediato, porque es el que va a cumplir el mandato por el precio. Es decir, que yo contrato a una persona para que mate a otro. El homicidio por placer. Acá el autor es impulsado por la satisfacción que experimenta por matar a otra persona. Por ver sangre, por ejemplo, que se denomina la borrachera de sangre. También se agrava por codicia, que es un apetito desmedido de riquezas. Por ejemplo, querer cobrar una herencia, lo mato para cobrar la herencia. Eso se denomina por codicia. Por odio racial o religioso. Tanto los hechos individuales, porque no me gusta el vecino que es de un color que no me gusta, o porque por una raza que yo no quiero, o una religión que... Pero también comprende los actos grupales de genocidio si yo coloco una bomba en una iglesia, por ejemplo. Y este artículo también se ha visto modificado por la reforma del femicidio, el inciso cuarto del artículo 80. Entonces, a la redacción por placer, codicia, odio racial o religioso, la ley de feminicidio le ha agregado de género, o a la orientación sexual, o a la identidad de género o su expresión. Es decir, cuando una persona mata a otro porque hay de por medio una cuestión de género o misógina, o a la orientación que esta persona sexual manifiesta tener, o a la expresión por sus comportamientos, por su vestimenta, por su forma de hablar. Todas estas situaciones
también, como lo dije en el inciso primero, también abarcan al hombre y a la mujer. Si bien lo introduce la ley de feminicidio, observen que acá la víctima puede ser tanto un hombre como una mujer. O sea que no son estrictos casos de feminicidio, como ya vamos a ver enseguida. También se agrava cuando el que mata a otro utiliza un medio idóneo para crear un peligro común, por ejemplo, una explosión, un incendio. Yo incendio una casa para matar a Juan que está dentro. Entonces estoy utilizando un medio idóneo para crear un peligro común, una explosión, un descarrilamiento para matar a una persona. También en esos casos se agrava, se llama homicidio catastrófico.